Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación, en la librería Badaraco, en la planta baja, con Jorge Concilio, gran escritor, ¿qué tal? Gran ensayista, para hablar de La Circunstancia, esta novela maravillosa que es tu séptima novela publicada, ¿verdad? Sí, creo que sí, porque nunca sigo bien la cuenta, pero teniendo en cuenta Tres Monedas, que es una especie de novel, Sí. esta debe ser la séptima. Bueno, la verdad que fue un placer enorme leerlo. Jorge, me da la sensación de que revisitas la tradición en estos tiempos de tanta distopía y tanta literatura que va por otro lado. Esta visita que haces a la tensión entre la civilización, la barbarie, el arte, el campo y la ciudad, la cuestión de las fortunas terratenientes y la dilapidación por parte de las generaciones siguientes en nombre del arte y en medio de vernissage. La disfruté un montón, la verdad. Muchísimas Me pareció gracias. una maravilla total y nada, quería arrancar preguntándote ¿de dónde salió esta señora Kendall? Que es, bueno, no vamos a spoilearla, pero vamos a contar brevemente que la novela arranca con una suerte de... No es indagatoria porque está en la comisaría. Es una especie de indagatoria, porque hay dos indagatorias posibles, o sea, que una que te hacen en tribunales, o la alternativa, digamos, que es la que jamás se elige, de acuerdo a lo que yo investigué, es declarar en una comisaría. Y ella decide declarar en una comisaría. Que es lo ¿no? que efectivamente, eso te iba a decir, está en la comisaría la señora Kendall y toda la novela es una suerte de monólogo de ella. No sabemos bien de qué se le acusa hasta avanzado Totalmente. el texto, ni tampoco sabemos si es culpable o no es culpable. Totalmente. Pero a partir de eso, bueno, revisa toda la historia, ¿no? De las últimas décadas argentinas, las cuestiones estas que hacen al mercado del arte, Total. su historia familiar, con un padre fanático de los caballos, dedicado a los caballos, y no quiero decir mucho más, pero que en algún momento entra en crisis. Sí. Esa infancia en el campo, en la estancia, que se llama La Circunstancia, además, ¿no? Totalmente. Una ve el nombre de la novela y de por sí es maravilloso, pero además es el nombre de la estancia y supongo que ahí hay un juego también, ¿no? Entre ponerle el nombre de la estancia a la novela, ¿no? Sí, totalmente. Uno nunca sabe bien por qué te pones a escribir una novela, digamos, qué te interpela, ¿no? O sea, creo que nació la novela de dos pilares. Uno, la estructura del texto, tiene que ver con una película que yo vi hace bastantes años, que se llama Profundo Carmesí, ¿no? O sea, es una película de Ripstein, de Arturo Ripstein, que es un cineasta mexicano, que no sé si vive Ripstein todavía. Profundo Carmesí es una película bastante vieja de él, donde esencialmente hay una relación entre una mujer que escribe a un correo sentimental, es una enfermera, digamos, que está con dos hijos, en una circunstancia de mucho trabajo y de mucho, digamos, desamparo, y escribe un correo sentimental y conoce a un tipo, en la película de Ripstein, conoce a un tipo que es claramente un estafador, no un estafador en el sentido emocional, sino un estafador en el emocional y también si te puede sacar un mango, te saca un mango. Y me pareció que esa idea, ¿viste? De como demanda afectiva y esa demanda afectiva se convierte en una vulnerabilidad que te puede llegar a estafar en virtud de eso, una idea interesante, eso por una parte, ¿no? Y por otra, esta idea de narrar, en algún punto intentar hacerlo, narrar la aristocracia, ¿no? Narrar la aristocracia argentina, narrar la relación que tiene la aristocracia argentina con el poder, ¿no? Es decir, con la manera de ejercer el poder y con esta cuestión de la crueldad como atributo constante en las relaciones, ¿no? O sea, y con estas dos ideas empiezo
como a pergeñar algún tipo de protagonista, digamos, y la señora Kendall, ahí viene, ¿no? Nace la señora Kendall, que es la protagonista del texto, que un poco, como bien decías vos, rememora, digamos, desde su infancia hasta el momento que comete ese crimen, digamos, por el cual está detenida, ¿no? Y es todo como un gran raconto el texto, ¿no? Un raconto mnemónico, ¿no? Ella se empieza a recordar episodios desde su infancia, que es la infancia. Ella digamos, la transita en el campo, en la infancia, y un poco, digamos, lo que ocurre en esa infancia la establece, o digamos, establece un patrón de crueldad que ella después practica toda su vida, más allá del contexto social de ella. O sea, hay algo de su educación emocional, ¿no? que es la educación emocional en el campo. Hay 3 o 4 eventos. Ella sufre un abuso, ve a uno de los peones de su padre maltratar a un chanchito, un chancho, la ataca un ganso, pequeñas cosas que en realidad establecen o modelan una matriz que ella replica después en sus vínculos, ¿no? O sea, porque también me llama la atención esa cuestión del patrón vincular, ¿viste? Es decir, el personaje estableciendo un patrón vincular que diseña en su infancia para vincularse con el mundo. Ella alcanza a distinguir que el mundo responde a ese atributo que es la crueldad y lo replica, y lo replica, y lo replica, ¿no? Lo cual le genera una enorme frustración porque ser cruel supone cierto grado de erotismo, pero también supone una distancia con respecto a los otros, desde mi punto de vista. No. Y en eso aparece, en esto que estás contando, el personaje de Bob, ¿no? Que es como su interés amoroso, vamos a decirle así. Exacto. Me pareció además súper interesante esto de Bob, que es alguien que intenta hacer dinero sin trabajar, ¿no? Y una vez más ahí le sentí como una influencia muy artiana. Claro. Esta idea de, bueno, no es por el lado del trabajo, Bob se las ingenia para salir adelante a base de los otros, digámosle así, en general. Y eso es como un personaje que además va apareciendo como cada tanto, ¿no? Ahí sondeando. Totalmente, o sea, es cierto, digamos, me encanta tu lectura acerca de que Bob es un personaje artliano en esta cuestión de cómo es capaz de la máquina productiva por una parte y también la idea de la estafa, ¿entendés? La idea de la estafa, o sea, si pensamos nosotros en Los Siete Locos, ponele, o sea, la idea conspirativa, Estafar también es erótico, ¿no? O sea, el gran estafador, qué sé yo, incluso la idea de Rodosain o la idea viste, de todos los personajes de Los Siete Locos, se genera esta circulación de la estafa. Me gusta eso, ¿no? Que sea un gran estafador, Bob. Bob no es, me corrijo, no es un gran estafador, es un pequeño, es un tipo que vive de lo que se le cae al otro, ¿no? O sea. Exactamente, sí, ahí está como así como está la cuestión de las microviolencias. Exacto. Lo de Bob son como microestafas, ¿no? Exacto. Algo por ese lado. Eso está bueno. Tiene muchísimo humor la novela, además, quería destacar eso. Es cierto que bueno, retoma esta cuestión de la aristocracia y la consolidación del poder en nuestro país, pero si tu primera novela, El bien, uno puede decir que está como en el borde del expresionismo, o que si querés apoya la puntita del pie en el expresionismo, yo sentí con la circunstancia que apoya las puntitas del pie en lo disparatado. Sí. Como que se convierte en una máquina de narrar, va y narra. Casi que le sentí como un latido de la literatura de copy. Algo de esto, o sea, nada de lo que ocurre no cumple con el pacto realista, por decirlo así. Sí. Sin embargo, hay algo en cómo avanza que está ahí, ¿no? En los bordes del absurdo. Sí, totalmente. Vos sabés que El bien, viste que es la primera novela que escribo,
yo desde mi punto de vista, ¿no? Mirándome a mí mismo, o sea, haciendo un pequeño desdoblamiento, o sea, hay algo como de sobreestimación de la tragedia. Viste que vos decís, para que sea literario, tiene que ser trágico, ¿no? Y un poco me fue como desencantando esa idea de el dramatismo extremo, ¿no? En la literatura, como que el drama parece ser sinónimo de calidad literaria. Quería desarmar esa estructura y fui como corriéndome a lo largo de lo que fui escribiendo, de los libros que fui escribiendo, ¿viste? De las ficciones que fui escribiendo, hasta que llegué a Sodio, donde también ahí me parece que hay como un desplazamiento hacia, no diría el humor, pero sí lo grotesco. Y el efecto del humor, de lo grotesco, el efecto de la caricatura, finalmente termina siendo algo que se le aproxima al humor. O sea, vos te podés reír con ciertas escenas, no porque es un gag, me parece, no, por lo menos, Claro, ¿no? Pero sí, viste, porque la distorsión, la caricatura es genera... el pulso de lo que vas narrando, Exactamente, no hay gags. exactamente. Sin embargo, cuando terminaba de escribir ciertas escenas, me reía, viste, porque decís que... Y es genial, digamos. Yo me reí mucho leyéndola. Además, qué bueno, gracias, che, gracias. Sí. Eso está ahí presente, esa voluntad. ¿Y qué estás escribiendo ahora, Jorge? Mira, nada. O sea, en realidad, nada como una ficción pura y dura. O sea, estamos haciendo algo que no es estrictamente mío, sino que es un proyecto con Iñaki Echeverría, que es un dibujante que a veces trabaja en página, hace las contratapas de página. Sí. Lo conoces a Iñaki. Estamos medio como jugando con la idea de hacer una especie de manual anarquista, ¿no? No es un manual, se llama Matar al comisario, ¿no? Y ficcionalmente tiene que ver con ese episodio en el que Radowinsky le tira el bombazo a Ramón Falcón y lo hace pelota, ¿no? O sea, sobre todo ahora que se habla tanto de anarquismo, viste, nosotros pensábamos que ese anarquismo era un anarquismo mucho más hermoso que este anarquismo pedorro de Milei, ¿no? Entonces, nos enganchamos con esa idea un poco jugando. Entonces Iñaki ilustra, Paula Brecciaroli produce, me acerca material, y yo lo que trato de hacer es ficcionalizar, por una parte, una línea narrativa es la de Falcón, es decir, digamos, también inventando bastante acerca de Falcón, y la otra línea narrativa es Radowinsky, hasta que se cruzan en el atentado en Callao y Quintana, acá cerca. Sí. Un poco como Pensaba en el bien, en tu primera novela, que son dos historias que en algún momento... Claro. Bueno, vos sabés que digamos, me gusta siempre laburar con esas estructuras, es decir, le presto mucha atención a las estructuras de lo que escribo y de lo que leo, ¿no? O sea, me gusta saber, qué sé yo, me parece que es medio indispensable, si te pones a escribir, empezar a leer un poco más, entre comillas, técnicamente, ¿no? Entonces, qué sé yo, la estructura es algo que te sirve para mantener la atención narrativa. Tampoco para que la estructura te condene, ¿no? O uno esté como autor supeditado a la estructura. Pero sí me parece que a mí me contiene la escritura, ¿viste? Esa cosa medio farra. Tenés razón con respecto a la circunstancia, que parece como una especie de máquina constante de historias, ¿no? O sea, esa cosa medio macedoniana, ¿no? O sea, que, digamos, tiene que ver... Estaba pensando, ¿no? También que hay algo de la ansiedad, ¿no? O sea, quiero decir, la protagonista de la circunstancia es una protagonista ansiosa que vive en un tiempo ansioso, por lo tanto, el relato es un relato de la ansiedad, ¿no? Que uno, por otra parte, si lo pensás desde otro lado, nunca puede escapar al tiempo de época, ¿no? Digamos, a lo que marca la época. Y me parece que estamos en una época donde la ansiedad es como... Lo que mata es la ansiedad. Lo que mata es la ansiedad. ¿Cómo hacer para vivir sin ansiedad, no? Bueno, ya que hablas de los tiempos que corren, y me quedaba pensando cuando te escuchaba esto en relación a
lo que contabas de esto del libro, la ficción sobre el anarquismo, esta suerte de confusiones que hay entre las bondades o no morales de un producto literario, cuando en realidad el producto literario lo que hay que fijarse es si está bien escrito o mal escrito. O sea, el bien y el mal solo van en esa línea, o deberían ir en esa línea. ¿Cómo estás viendo las cosas en ese sentido, en el campo literario, en la cultura en general, en estos días que corren? Y por supuesto desde una enorme malinterpretación, ¿no? O sea, lo que vos decís es cierto. O sea, el arte en general y la literatura en particular es un fenómeno absolutamente disruptivo que tiene leyes propias. O sea, no se puede buscar moral en un texto. O sea, buscar moral en un texto es una estupidez propia de un alcornoque. O sea, no hay forma, o sea, de entender, de bajarle línea a un texto porque es inmoral, digamos, o una obra de arte porque es inmoral, digamos. Un texto es amoral, o sea, como bien decías vos, o sea, esta respuesta, digamos, un objeto artístico es disruptivo y un objeto artístico no debe responder a ninguna moral, digamos, y no debe ser mirado desde ese lugar, ¿no? O sea, es una cosa medieval, ni siquiera decimonónica. Yo creo que es medieval directamente, pero los sistemas represivos, los gobiernos totalitarios, todos se caracterizaron por la censura o algo que se parece a la censura. Pues yo no sé si esto estrictamente tiene que ver con la censura, sí con un chicaneo, ¿entendés? Con un chicaneo, con una especie de pirotecnia que pone de manifiesto una discusión absurda, cuando en realidad, lo que hablamos hace un ratito, por debajo ocurren cosas atroces. Entonces vos vivís hablando tonterías de superficie, cuando... Sí, igual no te queda otra que hablar de eso, o sea, te imponen te marca la agenda, sí. No hay manera, por lo menos ponerlo en palabras, decir, soy consciente de que me estoy colgando con que la hermana de Milei tiene el pelo más largo o más corto, ¿viste? O que Milei le dijo tal cosa a Trump o qué sé yo. Pero me parece terrible, todo me parece terrible que se hable de obra de arte, de qué sé, de texto diciendo, ay, dice pija, y al mismo tiempo lo que ocurre a otros niveles, ¿no? Quiero volver a la circunstancia porque hay un par de cosas más que quería preguntarte. ¿Cómo construiste el punto de vista femenino de la señora Kendall? Porque la verdad es que está como tremendamente logrado esa voz, ese monólogo de la señora Kendall. Bueno, muchas gracias. Mira, me parece que en realidad te debe pasar a vos también como autora, o sea, en realidad diseñar una voz es difícil, ¿no? Diseñar una voz masculina o femenina. De todas maneras, dicho esto, siempre cuando entras en el sexo opuesto, digamos, yo soy heterosexual, entonces cuando entro digamos, a intentar inventar una voz femenina, traté en principio de que tuviera un registro de clase, con lo cual ahí me salva bastante, ¿no? O sea, ese registro de clase es un registro casi estereotípico, ¿no? Y eso te ampara por un lado. Por otra, digamos, siempre tengo lectoras mujeres, ¿viste? Por ejemplo, mis hijas, ¿no? Con cosas que son puras y duras, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un episodio, digamos, donde la protagonista se indispone frente a su padre, ¿no? Está en una estación de servicio, se indispone, y yo cuando escribí esa parte, digamos, con un enorme desconocimiento del sexo opuesto, o sea, lo que consigné es que había un montón de signos físicos que hacían que la propia protagonista intuyera que en cualquier momento se iba a indisponer, ¿no? Y cuando lo lee mi hija a eso, me dice, che, mira, acá y no es así. O sea, no. Es todo lo contrario. Todo el mundo advierte que vos te vas a indisponer, menos vos, ¿no? O sea, digo, tener datos duros me sirvió, que son mis lectoras femeninas. El resto es pura pirotecnia verbal. ¿Y son tus primeras lectoras? Te iba a preguntar, ¿a quién le mostrás las primeras versiones de una novela? Tengo 2 o 3 amigos que digamos que
cuando termino el texto se lo paso. Mis hijas también, o sea, si estoy saliendo con alguien también, ¿no? O sea, y tengo la fortuna de trabajar con Leonora Diament, yo publicaba en Norma hace, no sé, qué sé yo, 20 años, ponerle. Y no es que tuvimos una historia, yo después estuve en Edasa, ¿viste? Pero desde que estoy en Eterna Cadencia, que es donde publico ahora, hace aproximadamente, ponele unos 10 años más o menos, quizás un poco menos, 9, trabajo codo a codo con Leonora. Leonora es la primera que lee el texto y, viste, el laburo del editor, de la editora en este caso, es fuertísimo, ¿no? O sea, y que te acompañe durante tanto tiempo porque conoce también tus vicios escriturales y tus tópicos, ¿no? Y contiene ciertos desbordes y ciertas, digamos, tendencias que tengo a irme hacia ciertos lugares. Eso es extraordinario. Un editor es clave, ¿no? en la vida de cualquier autor. Y además que después de 10 años todavía no se hayan peleado, porque además el clásico es el editor y el escritor peleándose. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, viste, es tan atinada y digamos, y además yo soy un tipo que tiendo a la obediencia. Viste, tiendo a, si me marcan algo, doy la razón siempre. No tengo demasiada seguridad, no te ¿entendés? No. La verdad, ¿no? Bueno, un poco para ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarte, vos das talleres además, Jorge, y a mí me interesa mucho la cuestión de los talleres y la cuestión de la escritura y la posibilidad de enseñar o no a escribir. ¿Te parece que se puede enseñar a escribir? Mirá, yo doy talleres y clínicas, ¿no? Me parece que más que enseñar a escribir, que ahí sí me da para pensar y pensar y pensar, creo que se puede compartir una experiencia, ¿viste? Digamos, hay algo, es como una especie de sesión psicoanalítica, ¿no? Donde vos te encontrás con la persona que te da el taller o la clínica y piensan juntos la escritura, ¿no? O sea, y se vuelven conscientes ciertos procesos, ¿viste? Ciertos procedimientos que vos utilizás en el texto, de golpe se vuelven conscientes, ¿no? No por la sabiduría de quien da el taller, sino por ese fenómeno de juntarte con alguien y empezar a pensar. Una vez que ocurre esto, que en realidad vos fuiste consciente de que ciertos procesos, no sé, qué sé yo, por ejemplo, utilizás, ponele, una primera persona y en realidad, digamos, tu texto necesitaría una tercera, ¿no? Ponele, por poner un ejemplo cualquiera, digamos, llegar a esa conclusión. ¿Y por qué necesitaría una tercera? Porque necesitas más distancia, ¿no? Con lo que estás enunciando. Esos fenómenos me parece que son muy, que es lo que, digamos, por eso no es enseñar a escribir, porque eso sí es algo que es una especie de arcano, pero sí me parece que se pueden volver conscientes ciertos procedimientos y entonces vos te terminás autoeditando, digamos, ¿no? Como el laburo psicoanalítico, es decir, no viene el tipo y te cura, no viene tu psicoanalista y te cura, sino que volvés consciente de ciertos procedimientos y esos procedimientos, a la hora de practicarlos, elegís o no hacerlos, ¿no? Y si elegís hacerlos o no, me zarpé, ¿no? Hablando, ¿no? No, me encanta. O sea, elegís o no practicarlos porque hay digamos, un sistema causal un causa-efecto, un sistema causal que vos habilitás cuando los pones de manifiesto o cuando los contenés, ¿no? O sea, eso me parece que no es precisamente enseñar, ¿no? Sino es volver consciente ciertos procesos y eso es muy rico, digamos. Porque si no, lo que te queda... yo no fui nunca a un taller, ¿viste? Y lo que te queda es confrontar locamente con el texto hasta que vos solo llegás a la conclusión. Sí, la ves. La ves, claro, o creés que la ves, ¿viste? Pero a fuerza de sangre y transpiración, ¿no? Y horas en la computadora o con la virome. Y horas. Sí. Exacto. A mí me gusta pensar que es ayudar al otro a que diga eso que quiere decir de la mejor manera posible.
En el sentido de la que mejor lo satisfaga, ¿no? Como, bueno, creo que va también por la línea de lo que decís. Total, por otra parte, o sea, los textos nuestros, o sea, tienen sus propias reglas, ¿no? Tienen sus propias reglas que me parece que en un taller porque no es fácil detectarlas, ¿no? O sea, nunca sé muy bien, o sea, cuáles son los mandatos de tus textos. Y lo que se tiende es a imponer, digamos, tu propia voluntad por sobre el lenguaje. Y me parece que la escritura se trata de una especie de negociación entre la voluntad del lenguaje, lo que el lenguaje dispone, y tu propio proyecto, ¿no? Ahí se genera una tensión que tenés que ir resolviendo a través de procedimientos escriturales. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos, muchísimas Jorge gracias. Concilio, desde el Centro Cultural de la Cooperación, desde la librería Badaraco. Gracias. Gracias a vos, che.